Bueno, ya anda circulando el número 284, bueno, ya tiene algunos días de estar circulando el número 284 de la revista MX, los que ganan con el triunfo del PRI, no está dicha la última palabra, dice López Obrador, bueno, todo esto y una revisión actualizada que nos viene muy bien con Nacho Rodríguez Reina, que dirige la revista. ¿Cómo estás, Nacho? Te Hola, saludo Javier. con gusto. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como siempre a ti y a toda la gente que nos escucha fielmente y que hace muy bien de escucharnos todos los días. Oye, Nacho, qué impresión, ¿cómo les fue con este número en algún sentido especial de la revista, Pues mira, fue un número que salió un día después de la elección, un poco difícil porque nosotros somos una revista, bueno, pues no somos un diario, pero pues fíjate que bien, porque pensamos que fuera un número justo para que pudiera permitirnos tener más elementos si las cosas se confirman y el Tribunal Electoral y bueno, finalmente el fallo es en favor de Enrique Peña Nieto, bueno, tener los elementos que nos permitan tratar, uno, de entender cómo ganó la presidencia, por qué, ¿no? Dos, ¿cómo va a gobernar, Javier? Me parece que es importantísimo ver algunos de los rasgos que ha mostrado en su ejercicio de gobierno y en su actuación pública. Y tres, que es otro texto, tenemos 3 textos distintos sobre Enrique Peña Nieto, es uno, 10 cosas que todos los mexicanos o todo mexicano debería saber sobre Enrique Peña Nieto. Te comento brevemente de los 3 textos porque yo creo que dan un panorama muy amplio de esta etapa en la que vivimos, que bueno, el conteo del IFE ya lo da como ganador, falta ver las impugnaciones que se hacen en el Tribunal Electoral y lo que resuelve el tribunal, pero digamos, si no cambiara el estado de las cosas, por supuesto, bueno, Enrique Peña Nieto será el próximo presidente de la República. Y bueno, pues hay que empezar a revisar cómo fue que ganó la presidencia. Es un reportaje que traemos que en realidad decimos que es lo que, bueno, pues que es un PRI que nunca se fue y que contó con varios elementos como para llegar a ganar la presidencia, ¿no? Uno, por decirte, te voy a mencionar algunos, bueno, un blindaje ante las equivocaciones que parecería que está vinculado además con las encuestas, que bueno, ningún traspiés, ningún asunto, ni el escándalo de la corrupción de Yarrington, ni el problema enorme, brutal con que Humberto Moreira dejó con esta deuda gigantesca de 30 y tantos mil millones de pesos en Coahuila. Hay que recordar que era el presidente del PRI y que Peña Nieto lo tuvo que quitar. Bueno, ni los traspiés estos de las entrevistas de que él no sabía cuánto costaba las tortillas porque no era la señora de la casa, ni el asunto de que no supo los 3 libros en la Feria Internacional del Libro. Te decía que, bueno, parecía que era un candidato blindado en todos los errores, tropiezos y equivocaciones, y sin embargo habría que decir que en estas equivocaciones o en este aparente blindaje, creo que hay un tema que se está abriendo cada vez más en los medios de comunicación y en la opinión pública, y es el papel de las encuestas, porque como nos decían los analistas que entrevistamos para tratar de revisar los temas, bueno, pues por más que se equivocaba, jamás sufría ninguna modificación las encuestas, y ese es uno de los elementos que para mucha gente fueron determinantes. Mira, entrevistamos a Jesús Silva Herzog, es decir, este es un análisis construido con base en especialistas y analistas, no es nuestro. Bueno, Jesús Silva Herzog y Agustín Basabe, por ejemplo, también nos decían, bueno, parece increíble el papel que las encuestas jugaron, ¿no? ¿Cómo era posible que no ocurría nada después de todo eso, sí que Peña Nieto mantiene una distancia, no solamente, sino que la incrementaba? Bueno, creo que el problema de las encuestas lo estamos viendo, hay un gran cuestionamiento, creo que todos los mexicanos nos estamos preguntando, bueno, ¿para qué sirven esas encuestas? El papel que tuvieron es muy difícil saber si ayudaron a consolidar una ventaja que no era tal y que por lo tanto pues desalentaron a gente que iba, a lo mejor no querría votar por él, a que lo hiciera por otro candidato. Estas encuestas, ¿para qué sirven? Digo, basta, y eso yo creo que es uno de los elementos, basta con que diga fallamos, nos equivocamos. Mira, el diferencial de error en Estados Unidos en promedio de las encuestas es de 0.9% entre lo que dan y los resultados
Eso fue lo que ocurrió en la última encuesta, en la última elección con Barack Obama y el Congreso de Estados Unidos, 0.9%. Aquí fue de 15 en adelante. Entonces, bueno, ese es otro de los temas que estamos analizando. Bueno, ¿qué papel jugaron los debates? ¿Cómo? Pues la verdad es que salió bien librado Peña Nieto en los debates, no se cayó, no fue un desastre como a lo mejor muchos esperaban. Una campaña también, pues que no tuvo grandes riesgos, excepto quizá el surgimiento del Yo Soy 132, que yo creo que sí fue lo que le pegó al final muchísimo. Bueno, las redes del PRI, toda esta maquinaria del PRI en los estados donde gobierna ese partido, por supuesto, digo, ya tenemos hoy justamente uno de los elementos que todavía impiden cerrar el expediente de la elección, es este gasto que hicieron muchísimos estados, pues en lo de las famosas tarjetas de Soriana, en la compra de voto, en efectivo, en fin. Es una revisión de cómo, por qué llegó, quién lo apoya, quiénes son sus amigos, y bueno, pues también eventualmente quién puede ganar con su triunfo. Y yo te diría, el otro texto que me parece también sumamente relevante es así, el que nosotros comentamos como así gobernará Enrique Peña Nieto. La gran pregunta que todos nos hacemos y todos los mexicanos es: ¿la restauración del viejo PRI o un avance democrático? Pues creo que nadie lo puede afirmar a ciencia cierta, Javier, pero bueno, si también nos atenemos a lo que nos responde Jesús Silva Herzog y otros politólogos y analistas bastante prestigiados, bueno, hay varias cosas, hay un riesgo de una regresión democrática, eso es verdad. Ojalá y la realidad nos desmintiera, pero pues la coincidencia y el punto en común es que hay un verdadero riesgo de una democracia, de ir hacia atrás en la democracia, e incluso una restauración, que en lo que los politólogos entienden por esa palabra es, pues regresa el viejo régimen, pero regresa con lo tal como se fue. Es decir, no modernizado, no con unas prácticas democráticas, sino con todos los vicios y defectos con los que se había ido, que esa es la restauración. No es que regrese un PRI muy moderno o un nuevo PRI, según los analistas que consultamos, sino que hay un riesgo de una regresión democrática. Luego también un gobierno de mano dura, sobre todo en el uso de la fuerza pública. Creo que Peña Nieto lo dejó clarísimo cuando ha respondido al asunto de Atenco, que fue un hecho brutal en términos de la fuerza pública contra movimientos sociales y contra activistas que protestan. El asunto de las libertades individuales, estas que hablan sobre todo de pues, lo que se llaman los derechos de tercera generación, Javier, es el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio con todos los derechos legales, el asunto de la interrupción legal del embarazo o no, en fin, todo esto pues es un tema que no pinta en su agenda. Parecería que no hay mucho. Y bueno, otro de los temas es, pues ni hablar, hay que empezar a decirlo nuevamente, porque yo creo que el país ahí habrá que estar atento. Pues la educación, en términos de educación, ¿cómo va a gobernar? Pues una alianza con el Bester, son grandes amigos, hay una foto incluso que presentamos ahí en el reportaje que está elocuente. Bueno, un Congreso que ya vimos que no tiene mayoría y que va a tener que hacer esfuerzos, y estas promesas de reformas estructurales pues tendrá que convencer al PAN. Parecería que es más fácil al PAN y a Nueva Alianza antes que al PRD, con una estrecha relación con las televisoras. Ahí sí no va a haber lugar al margen de equivocaciones. Difícilmente una nueva televisora con una competencia real, más bien es apuntalar el asunto de la preeminencia de las dos televisoras. Y en fin, bueno, por ejemplo, gobernando con los sindicatos, y por supuesto olvídense de la reforma laboral. No va a existir reforma laboral que democratice a los sindicatos o trate de modernizar las relaciones laborales. En fin, pequeños atisbos, Javier, de lo que me parece importantísimo es que en caso de que se confirme el triunfo del PRI, pues así va a gobernar. Creo que es hora de que, bueno, a reserva de lo que diga el Tribunal Electoral, pues empecemos a ver cuáles serán algunos de los principales rasgos de un gobierno de Peña Nieto. Este gobierno es, y a mí me parece clave la pregunta, ¿va a ser una restauración del viejo régimen o un avance democrático?
Nacho, muchas gracias. Y el lunes otra vez, ¿no? Ya este lunes, ya el lunes se regulariza otra vez con una edición normal y bueno, pues con nuevos temas para ver qué es lo que viene en el país y en la agenda. Bueno, estaremos por supuesto en comunicación el lunes y muchas gracias, Nacho. Javier, un abrazo, que esté muy bien para todos. Circulando un número que creo que tiene tintes de, lo diré, coleccionable, para que sistemáticamente, si todo el camino indica que el 1 de diciembre tomará posesión Enrique Peña Nieto como presidente de México, aquí hay pistas para entender cuando llegue cuáles son las virtudes, defectos, las relaciones, etcétera. Peña Nieto dijo ayer, creo que ayer, que esta semana daría a conocer su equipo de transición. Yo diría algo muy importante. El equipo de transición de Peña Nieto es clave para saber quién va a ser Peña Nieto. Ojalá haya hombres y mujeres destacados, más allá de militancia partidista y más allá de que cuando Peña Nieto pregunte la hora, le contesten la que usted diga. Ojalá sea hombres y mujeres críticos que le ayuden al país y que puedan formar un equipo con Peña Nieto, ¿no? Hay una pregunta que me hago a menudo. Vamos a suponer que las cosas quedan como van a quedar. Es decir, habrá el tribunal, habrá muchas cosas, etcétera, pero el presidente de México el 1 de diciembre es Enrique Peña Nieto. Ahí le dejo una pregunta que me parece clave en este asunto. Bueno, más bien es una pregunta dividida en dos. ¿Quién será el secretario de Gobernación o la secretaria de Gobernación? ¿Y quién será el secretario de Hacienda o la secretaria de Hacienda? Es importantísimo, ¿eh? Ahí se va a definir en buena medida para dónde jale el asunto. Y algo que para mí es muy importante, pero entiendo que para muchos puede pasar en este momento debido a la globalidad a segundo plano, pero a mí me interesaría mucho saber quién va a ser el canciller.